Y está con nosotros, agradecemos su tiempo, el doctor Guido Zárate, es epidemiólogo. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Usher y la compañera que está con ustedes. Aquí con la señora Judith Colexa, tratar de entender un poco una publicación que nos alertó. Brasil, de hecho, ya había hecho la advertencia sobre la reaparición, porque es una enfermedad ya evidentemente antigua, son los reportes en Brasil, del oropouche. Puede ser una enfermedad similar al virus del dengue que mató a 2 personas en el vecino país. Sí, así mismo, Carlos. Nosotros este año tuvimos desde Vigilancia Epidemiológica, ¿verdad?, 2 alertas epidemiológicas de la Organización Panamericana de la Salud en relación al virus oropouche, ¿verdad? Uno fue en febrero de este año y otro en julio, ¿verdad? Y aumentaba, hablaba de un aumento de casos de fiebre de oropouche en la zona en Brasil. También se vieron casos en Perú, en Colombia y también en Cuba, ¿verdad? Esta es un virus, ¿verdad?, parecido similar al virus del dengue, porque también es transmitido por vectores, que los primeros casos, ¿verdad?, se había encontrado en la zona de la isla de Trinidad y Tobago, justamente por un río, ¿verdad?, el río Oropouche, ¿verdad?, en ese país es que tomó el nombre. Y posterior a ello llegó a la América del Sur, principalmente en la zona en el Amazonas, que es básicamente de circulación endémica, ¿verdad? Prácticamente cada año se tienen casos en la zona amazónica, ¿verdad?, del Brasil y también sus colindantes, ¿verdad?, con Guyanas, Venezuela, Colombia y Perú, ¿verdad? Y la particularidad de este año es que empezaron a aparecer un aumento de casos, ¿verdad?, un aumento inusitado de casos. Incluso se confirmaron también algunos casos de oropouche, de fiebre de oropouche en Cuba. Doctor, para conocer un poco más acerca de esta enfermedad, ¿qué mosquito lo transmite? ¿No es el Aedes aegypti? No es el Aedes aegypti, ¿verdad? Tiene unos vectores, ¿verdad?, que son diferentes al mosquito Aedes aegypti. Uno de ellos se llama, el principal vector transmisor se llama Culicoides paraensis, que comúnmente se le conoce como jejen, y hay otro vector que es el que nos interesa, ¿verdad?, acá en Paraguay, que es el Culex quinque fasciatus, que sí lo tenemos en Paraguay. O sea, ese vector, vamos a decirle, existe, ¿verdad?, por vigilancia entomológica sabemos que existe en el Paraguay. ¿Esta enfermedad, o por lo menos este virus, no se ha detectado todavía aquí en Paraguay, doctor? No, Carlos, no hemos tenido confirmación de casos de fiebre de oropouche en el Paraguay. Como te digo, es una enfermedad, pero básicamente endémica en la zona del Brasil. Y este año se dio la particularidad de un aumento de casos y una salida, vamos a decirle, ¿verdad?, a países limítrofes y a un país un poco alejado, ¿verdad?, como es Cuba. En Bolivia creo que se detectó. Las alertas epidemiológicas se dieron principalmente, y la del 17 de julio, ¿verdad?, que es la que más preocupa, se dio por la aparición de casos relacionados a enfermedad o a fiebre de oropouche en embarazadas que tuvieron abortos espontáneos posterior a la infección por oropouche. También hay casos de microcefalia, ¿verdad?, en niños que todavía no hay una relación directa, ¿verdad?, pero se está investigando en el Brasil. Y ahora, ¿verdad?, los 2 casos de ayer, ¿verdad?, ayer jueves en Bahía, en el estado de Bahía, ¿verdad?, que se dieron estas 2 muertes. Ahora, doctor, una consulta. ¿Qué es lo que se recomienda para erradicar a este mosquito? Porque en el caso del dengue ya conocemos las campañas, pero en este caso en particular, ¿qué es lo que se podría hacer? Bueno, en el caso de estos vectores, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es
básicamente las mismas, ¿verdad? Principalmente cae, vamos a decirle, bajo la jurisdicción ciudadana, en el sentido de destrucción de criaderos, ¿verdad? Tomarse esos 10 minutitos al día para destruir criaderos, las mingas ambientales, ¿verdad? En las instituciones públicas y privadas, y también, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? La utilización de mallas metálicas en puertas y ventanas, utilización de ropas, camisas de mangas largas, pantalones, también repelentes, ¿verdad? Principalmente con DEET, ¿verdad? Dietil toluidina, o Icarina también es otro repelente, utilización de mosquiteros, ¿verdad? Y incluso la indicación es de rociar esos mosquiteros también con insecticidas, porque estos culicoides paraensis son más pequeños, ¿verdad? Tienen un tamaño menor, por lo que se recomienda, aparte del uso de mosquiteros, hay que rociar, ¿verdad? Con insecticidas. Doctor, o sea, esas son las recomendaciones generales en lugares, ¿verdad? donde hay casos, ¿verdad? de fiebre de oropuche. Doctor, ¿cuáles son las diferencias y similitudes con el dengue, ya que estamos tocando esa enfermedad como referencia? Sí, resulta ser que estas patologías, ¿verdad? Estas enfermedades son todas dentro del género que nosotros conocemos, ¿verdad? Dentro del grupo, ¿verdad? Que se conoce como las arbovirosis, es decir, virus que se transmiten a través de vectores, ¿verdad? Principalmente en los mosquitos, ¿verdad? Y acá quería hacer un poco como una clasificación para entender. El dengue junto con fiebre amarilla y Zika, ¿verdad? Pertenecen a una familia que se llama Flavivirus. Después tenemos otro conocido por nosotros, es la chikungunya, que pertenece a la familia Alphavirus, ¿verdad? Y aparece una tercera familia que son los Ortabulla-virus, en el cual pertenece el oropuche. Y la sintomatología que presentan los pacientes es similar en el sentido de que también producen fiebre, cefalea, dolores articulares, dolores musculares, incluso puede ir acompañado de síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Como vómitos, diarrea, y se han descrito casos de meningitis aséptica, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? De fiebre de oropuche. La particularidad ahora se da, ¿verdad? Con esto que alerta la Organización Panamericana de la Salud, que es la transmisión vertical del virus oropuche, ¿verdad? De mujer embarazada, o sea, de la madre al feto, ¿verdad? Que está todavía intraútero, pudiendo ocasionarle la muerte, ¿verdad? Al feto, o probablemente malformaciones, ¿verdad? Que es lo que todavía no se tiene, vamos a decirle, demostrado eso, ¿verdad? Confirmado. Y también, ¿verdad? No se había descrito muertes, ¿verdad? Por oropuche, ¿verdad? Básicamente eran esos síntomas que había citado, y ahora Brasil informa, ¿verdad? De la aparición de 2 casos, de 2 fallecimientos por virus de oropuche, ¿verdad? Que en la literatura no se conocía, ¿verdad? ¿Cuáles son las probabilidades de que este mosquito cruce la frontera? Y como ustedes saben, ¿verdad? Actualmente la globalización, ¿verdad? El transporte, tanto de ómnibus, de camiones de carga, la importación y exportación de productos, ¿verdad? Eso hace de que la posibilidad de ingreso a los diferentes estados del Brasil y por ende, ¿verdad? Pudiera llegar al Paraguay es totalmente factible. ¿Y a través de una persona enferma? ¿O es poco probable porque no hay ese mosquito aquí? ¿O sí es posible? Claro, el vector que pudiera transmitir, que nosotros tenemos en Paraguay, es el Culex quinquefaciatus. Nosotros tenemos ese vector. Entonces, ante el ingreso de personas enfermas con virus de oropuche, si son picadas por este Culex quinquefaciatus, pudieran transmitir la enfermedad a nuestra población. Se pudiera dar esa posibilidad. Doctor, ¿y el diagnóstico también se da a través de una prueba de sangre como el dengue, Zika, chikungunya? También, ¿verdad? Se hace una prueba que se llama reacción en cadena de la polimerasa, ¿verdad? Que es la PCR famosa que se conoce, que se hace a través del suero del paciente, ¿verdad? O sangre.
y también se puede hacer diagnóstico a partir del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Que es un líquido cerebroespinal que lo solemos obtener, ¿verdad? En el ámbito médico, ¿verdad? Por punción lumbar. También se puede diagnosticar a través del estudio de PCR, en el caso de una sospecha de una encefalitis, ¿verdad? Por este virus. Bueno, acá más que nada cuidarnos y finalmente sigue girando en torno a la limpieza como la mejor manera de protegernos de este tipo de virus, doctora. Totalmente, ¿verdad? Resulta ser que como es un arbovirus, se transmite a través de vectores, ¿verdad? Principalmente los mosquitos, ¿verdad? Como comenté, entonces otra vez caemos en la conciencia ciudadana, ¿verdad? En la limpieza de patios, de nuestros hogares, destrucción de criaderos, ¿verdad? Siempre cae en esa jurisdicción, ¿verdad? En esa área. Bueno, doctor, alerta. La buena noticia es que Paraguay todavía no ha registrado ningún caso. La mala es que sí puede ocurrir, de que las condiciones pueden darse del transporte del propio mosquito en los sistemas de transporte que van y vienen de Brasil a Paraguay o alguna persona enferma. Pero bueno, depende de nosotros evitar o por lo menos prolongar esa posibilidad, doctor. Es así mismo, Carlos, es así mismo. O sea, lo que ahora hay que hacer es estar alertas, estar atentos, ¿verdad? Una vigilancia sensible, una vigilancia epidemiológica sensible ante la aparición de casos que para nosotros sería parecido al dengue, pacientes parecidos a chikungunya, ¿verdad? Y que en los resultados den negativo para dengue, negativo para chikungunya, entonces alertar, ¿verdad? A los médicos, a los profesionales médicos de que piensen en que pudiera ser virus de Joropuche, principalmente en las regiones fronterizas, ¿verdad? Claro. Aquí en Ciudad del Este, Amambay, en la zona de Pedro Juan Caballero, ¿verdad? En Salto del Guairá, ¿verdad? En las zonas fronterizas con el Brasil, donde la probabilidad de ingreso de pacientes, ¿verdad? Con esta patología es más probable. Exactamente. Y sí, del propio, turismo de compra que tenemos tanto en Pedro Juan Caballero como en la zona de la capital del este del país, brasileños que entran y salen permanente y diariamente, y alguien puede llegar con esa enfermedad, con los primeros síntomas y finalmente dejar aquí la enfermedad. Doctor, muy amable por tu tiempo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y cuando gusten. Muchas gracias por la comunicación. Doctor Guido Zárate, epidemiólogo, sobre esta enfermedad que, bueno, en cierta manera nos alerta al ver que la propia Organización Mundial hace referencia a la posibilidad de su expansión. Incluso Bolivia también reportó un caso. Tremendo, Carlos. Creo que cada año tenemos que aprender una nueva enfermedad de más o menos el mismo tipo. Yo creo que la llegada es inminente, ¿verdad? Atendiendo justamente a lo que ocurre. Si el COVID nos llegó, ¿qué es lo que va a hacer esto? ¿Verdad? Pero lo que sí, ya prepararnos justamente ante esta posibilidad. Totalmente.